Muy buenas, compañeros. Después de haber ayudado a más de 800 hombres a través de mis programas o mentorías y tras 5 años al mando de este proyecto, he comprobado algo y es que la mayoría de hombres arruinan sus relaciones porque pasan de la súplica al contacto cero como si solamente existieran dos botones en una relación. Y en los dos casos, tanto cuando estás suplicando como cuando estás haciendo ese contacto cero, terminan destruyendo la atracción que les quedaba por falta de tacto y calibraje. En el episodio de hoy voy a enseñarte con rigor biológico y sin truquitos de TikTok qué siente de verdad una mujer cuando dejas de insistir desde la abundancia y no desde el miedo, cómo leer sus reacciones y sobre todo cómo mantener tu marco para que la relación no se convierta en otra partida de ajedrez emocional. Concretamente vamos a ver o voy a tocar 3 puntos. ¿Por qué insistir o desaparecer como estrategia suele fallar y ser contraproducente? Las fases reales por las que va a pasar ella cuando nota tu ausencia y el plan paso a paso para reconectar sin volver a caer en la necesidad. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, antes de entrar al episodio te recuerdo que voy a liar algo bastante gordo por la comunidad de email. Llevo tiempo avisándolo. Así que si no te lo quieres perder, yo te recomiendo que te apuntes gratis a la comunidad de email desde el enlace que te dejo debajo de este podcast. Dicho esto, comenzamos. Echarle la bronca, el contacto cero o la ley del hielo o las versiones americanas del breadcrumbing, el silent treatment o el ghosting, todo esto, y seguro que alguno te suena, forma parte de ese, entre comillas, arsenal de truquitos emocionales al alcance de cualquiera que quiera recuperar la atención de una mujer que le gusta. Pero solo hay un problema, y es que no funcionan. Y cuando lo hacen, su efecto dura muy poco y el impacto negativo suele perjudicar la relación a largo plazo. Piensa en estos truquitos, cuando funcionan, como un antibiótico. Te eliminan la bacteria, sí, pero también te aniquila la mitad de tu microbiota a su paso. Por tanto, es como, vale, me vas a quitar el problema, pero por el camino me va a joder también otras cosas que estaban bien. Y es que los hombres cometen 2 errores principales en sus relaciones con las mujeres, en sus citas o incluso cuando intentan reconquistar a una mujer. El primer error es insistir demasiado hasta el punto de casi rogar. Y con esto lo único que consiguen es alimentar el ego de esa mujer. Y el otro error es irse al otro extremo y adoptar comportamientos descalibrados y reactivos que acaban deteriorando la relación a largo plazo en los casos en los que, como digo, funcionan. Funcionan a corto plazo, te destruyen o deterioran la relación a largo plazo. Y el problema es simple. Primero crees que si insistes más, ella va a ver lo mucho que ella te importa. Crees que insistiendo vas a acabar convenciéndola y crees que su falta de interés es simplemente un fallo de comunicación cuando en realidad es un fallo de atracción. Y después, cuando ves que esto no te funciona, te cruzas con el coach de turno que te está hablando de los trucos para hacer que una mujer, entre comillas, sufra por ti y te vas completamente al otro extremo. Aplicas el contacto cero, la bloqueas de WhatsApp, la bloqueas de redes, borras su número de teléfono y mientras, por dentro, rezas para que el truco surta efecto y todo vuelva a estar como antes. Y como todo es una fachada, eso genera una incongruencia terrible porque en el fondo es fake. Especialmente porque una cosa es mostrar desinterés desde la congruencia, desde la abundancia y desde el amor propio, y otra cosa muy diferente es hacerlo desde una mentalidad de escasez, desde un miedo a perderla y desde la necesidad más absoluta. Dicho esto, a lo largo de este podcast vamos a ver exactamente qué siente y cómo reacciona una mujer cuando dejas de insistir, cuando lo haces desde una mentalidad correcta y sin trucos baratos, y cómo interpretar esas reacciones y sobre todo cómo debes actuar para no sabotearte. Entonces la primera pregunta que aquí surge es ¿qué siente una mujer cuando le quita la atención? Antes de entrar en su reacción tienes que entender algo fundamental. No es lo mismo retirarte desde la abundancia, desde una mentalidad correcta, desde una mentalidad de un hombre atractivo, que retirarte desde la escasez, desde el miedo o desde la mentalidad de un hombre que no es atractivo de base para esa mujer. Cuando dejas de insistir y lo haces bien, el simple hecho de retirar tu energía y tu presencia va a generar un cambio en cómo ella te percibe. Al principio, cuando tú insistes, ella siente que tiene el control. No hay duda, no hay misterio, no hay ningún reto.
pero cuando tú decides alejarte y no seguir insistiendo, algo empieza a cambiar. Su nivel de comodidad baja. Su mente empieza a prestar más atención a tu ausencia y dependiendo de la base previa de atracción que hubiera, por eso digo que es importante la mentalidad con la que lo haces y el cómo hayas generado atracción previamente, puede empezar a plantearse si quisieras recuperar tu atención. Y esto ocurre porque en general las mujeres calibran de forma natural el interés que sienten por un hombre en función de cómo se comporta éste en la interacción. Cuando un hombre está siempre disponible, tiende a generar menos atracción con el tiempo. Al final, lo predecible es aburrido. Cuando es capaz de no insistir, de no reaccionar, de mantenerse centrado, suele activar mecanismos que llevan a la mujer a replantearse su propio interés. Por eso muchas veces, después de que tú te retires, puede que observes pequeñas señales de acercamiento por parte de ella. Por ejemplo, mensajes casuales, comentarios en tus redes o preguntas indirectas sobre ti. Pero ojo, no es cuestión de que juegues a desaparecer como una estrategia, sino de que actúes desde un lugar de tranquilidad y de control personal. De hecho, cuando lo haces simplemente como un truco, suele terminar generando el efecto contrario. ¿Por qué? Porque detrás de ese me alejo para que me busque, sigue existiendo la misma ansiedad, la misma necesidad y el mismo miedo a perderla, solo que disfrazado. Y la mujer, aunque no lo verbalice, detecta esa incongruencia. Tú también lo detectarías, de hecho, no es que ellas sean más listas en este caso, que sí que es cierto que son más espabiladas a nivel social, pero que tú también acabarías detectando una incongruencia de estas magnitudes. Al final ella se da cuenta de que no te alejas por verdadera confianza, sino para generar una reacción, y cuando ve que todo depende de su respuesta, el marco se da la vuelta, se invierte, y tu atractivo cae todavía más, porque ella sigue llevando las riendas, porque en el fondo ella sigue llevando el control, porque según ella te responda, tú harás una cosa u otra, por tanto, ella lidera. Lo que ocurre con estos trucos es que a corto plazo es posible que consiga algún acercamiento momentáneo, generando la idea de que funciona. Sin embargo, a medio y largo plazo, estas dinámicas crean relaciones cada vez más inestables, tensas y sí, voy a decir la palabra, tóxicas. Pero no tóxico en el sentido woke de la palabra, que el hecho de ser masculino sea tóxico, sino tóxico en el sentido de que deterioras la relación porque tu actitud en la misma, dentro de esa relación, es simplemente estar esperando a que ella responda de ciertas maneras. Por tanto, no se puede dar una relación sana desde ese punto. En cualquier caso, al final son relaciones donde tú vas a estar con ella por pura necesidad y por miedo. Y eso, a fin de cuentas, acaba deteriorando la relación. Esto provoca que el motivo que te llevó a poner en práctica estos trucos realmente no desaparece y sigue repitiéndose la dinámica una y otra vez. Es decir, cuando empiezas a poner en práctica estos trucos desde esa mentalidad de escasez, lo que acaba ocurriendo es que cada vez, o sea, mejora la relación, vuelves a entrar, digamos, como en una parte donde la relación está estable, pero cada cierto tiempo tienes que repetir y cada vez tienes que recurrir más veces a estos trucos o más veces a más contacto cero para conseguir el mismo efecto que conseguía al principio. Y esto acaba destruyendo y deteriorando la relación, porque al principio lo que era hacerle una ley del hielo, un contacto cero o un rollo de esto, funcionó. Luego le tienes que hacer más y cada vez tienes que recurrir más veces a estos trucos. Te voy a poner una metáfora para que lo entiendan mejor. La mayoría de las personas actualmente empiezan el día cansado. ¿Cuál es la solución? Café. Eso te da un subidón y te mantiene alerta hasta que unas horas más tarde vuelves a sentir el bajón y de hecho un bajón potenciado por esa cafeína. Solución, otro café. Esto, si lo haces puntualmente en un periodo específico de tiempo, no tiene que ser un problema. Porque bueno, vale, te vas espabilando y luego cuando llegue la noche pues estarás reventado. El problema es que cuando tu estrategia es esta, por defecto, ocurre algo curioso, y es que tu cuerpo genera tolerancia a la cafeína y el café deja de hacerte efecto. Solución, un café largo en vez de un café corto. 3 cafés en lugar de 2 cafés, o 5 cafés en lugar de 3 cafés. Y el ciclo, si te fijas, vuelve a repetirse. Pero el problema de base, el motivo que te llevó a necesitar tanto café en primer lugar, que son tu horario de sueño y otra serie de hábitos, sigue intacto. Tú solamente estás atacando los síntomas. Y lo que estás haciendo es, a base de cafeína, tratar de tirar. Y ocurre exactamente lo mismo con tus relaciones. Porque si tú imagínate que acabas, dices, joder, me encuentro cansado todo el día, a base de café, 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 café. Tu cuerpo genera tolerancia. Más café, más café, más café. Si tú sigues así, durante cierto tiempo vas a petar. O sea, literalmente vas a romperte por un sitio o por otro. Porque estás sobrecargando el sistema. Porque estás tirando de un estímulo que no está solucionando un problema que de verdad tienes dentro. Y eso acaba generándote problemas a largo plazo. Ocurre lo mismo con tus relaciones. Por eso acaba generando una situación de acumulación hasta que todo explota. La solución,
Bueno, en el caso de lo del café, para tener una energía limpia y que no dependa de la cafeína, utiliza adaptógenos como la ashwagandha o el ginseng. En el caso de las relaciones, para tener una relación sana y fluida que no se toxifique, entra en mis programas y formaciones. Fuera de coña, esto no es solo teoría. He tenido casos de alumnos en mis programas que han destrozado una relación de años con una mujer que estaba dispuesta a todo por ello a base de aplicar contacto cero como forma de solucionar conflictos. Porque al final no hay nada calibrado, no estás haciendo las cosas correctamente y te funciona como el café. ¿Puede tener sentido que lo apliques en momentos puntuales? Sí, igual que un café puede despertarte un día. Pero cuando lo haces una forma de relacionarte, ocurre lo que le ocurrió a uno de mis alumnos. Tenía una novia bloqueada de WhatsApp y a todos sus contactos en común también para que ella no supiera nada de él. Llevaba más de 20 días de contacto cero y estaba totalmente hundido en el miedo porque, me decía, normalmente siempre vuelve y nunca ha estado tantos días aguantando. Por eso, más que desaparecer, lo importante es desde dónde lo hace. Porque cuando tu distancia viene desde la tranquilidad, desde el desapego sano y desde el tener tu vida resuelta, tu marco claro, tener una actitud masculina de verdad y tener claro los por qué se están haciendo las cosas y qué efectos están teniendo y entiendes bien la naturaleza femenina, cuando lo haces desde ahí es cuando realmente activas en ella un interés genuino. Pero te diría más, es que cuando lo haces desde ahí casi que no necesitas recurrir a cosas tan extremas. Y lo más importante, empiezas a tener relaciones sanas construidas desde el deseo de esa chica hacia ti y no desde el miedo tuyo a perder a esa chica. Con esto vamos a pasar al siguiente punto, aunque es ultra mega importante que haya entendido lo de antes, porque es la diferencia entre coger 4 truquitos rápidos que te van a decir por ahí y que no te funcionen o que sientas que te funcionan a corto plazo pero te acabas cargando la dinámica a largo plazo y realmente solucionar tu problema. Dicho eso, como digo, en la parte quizá más importante de este podcast, vamos a ver cuál es la actitud de una mujer ante el desinterés. Cuando una mujer empieza a percibir que un hombre que antes estaba constantemente disponible y presente para ella empieza a retirarse, no siempre ocurre lo que muchos hombres esperan que ocurra. En muchos casos, aparecen estas reacciones internas en una mujer cuando no la buscan más. Primera reacción, una especie de confusión inicial. No entiende exactamente qué es lo que ha cambiado, sobre todo si estaba acostumbrada a tener siempre tu atención de forma segura. Segunda reacción, autoprotección del ego. Puede intentar autoengañarse pensando que no le importa o que tú te lo pierdes, y de esta forma acaba racionalizando internamente el cambio para protegerse. Tercera reacción, incertidumbre creciente. A medida que pasa el tiempo puede empezar a preguntarse si realmente te ha perdido o si simplemente está ocupado. Y empieza a generarse esa sensación de incertidumbre. Cuarta reacción, puede buscar tu validación de manera indirecta. Por ejemplo, empezando a revisar tus redes, a ver tus historias o a lanzar pequeñas señales para tantear si sigues pendiente de ella. Todo esto para llamar tu atención. Y quinta reacción, puede hacer pruebas de control emocional. En algunos casos puede incluso subir su exposición pública, mostrarse más activa en redes o hacer publicaciones sutiles buscando de alguna manera que reaccione. Ahora bien, el punto clave aquí no es su reacción, sino tu reacción, porque es justo en esta fase cuando muchos hombres se sabotean. Algunos, al ver señales, se precipitan y se lanzan demasiado pronto generando rechazo. Otros creen que deben mantener la distancia a toda costa y fuerzan un distanciamiento que tampoco mantiene la relación. La realidad es que ninguna de las dos respuestas es la óptima si no sabes calibrar qué está ocurriendo de fondo en la naturaleza y psicología femenina. Y ahí es donde muchos hombres repiten el patrón porque no saben cómo gestionarlo y entran de nuevo en ese bucle de atracción, pérdida, frustración. Por eso es tan importante aprender cómo entender a una mujer. Y si quieres empezar a entenderla, te recomiendo que empieces por el episodio 221 o el episodio 1 de este podcast sobre la hipergamia. Con esto nos movemos a otra pregunta y es como muchos hombres tendrán esto en la cabeza, decir, vale, ¿cómo yo sé que una mujer está sufriendo por mí? Bien, el gran problema de esa pregunta, si te la has hecho alguna vez, es la palabra sufriendo, por varios motivos. Primero, subcomunica una visión de las relaciones donde una persona tiene que sufrir por otra, y ya de base tu visión de las relaciones no es correcta si piensas que hay o debe de haber un sufrimiento. La realidad es que cuando te comportas como un hombre atractivo e interesante, una mujer está encantada y deseando estar contigo, no hay un sufrimiento. El segundo problema de esa pregunta es que plantea una situación donde tú estás dolido y sientes una necesidad de venganza o de devolvérsela para que sufra.
cuando la realidad es que no hay mucho dinero en la venganza, como decía en el episodio 271, donde hablo en profundidad acerca del tema de la venganza en las relaciones. Además, pretender construir una relación con una persona de la que te quieres vengar no tiene sentido ninguno, lo mires por donde lo mires. Y si tú crees que tiene sentido es porque en el fondo no estás percibiendo, no estás leyendo las interacciones o las relaciones desde un prisma saludable. Y no digo esto saludable como con la etiqueta saludable de los woke de ahora, sino saludable desde un prisma masculino, sabiendo que esa mujer está en una situación femenina. Punto. Cualquiera de estas dos visiones no te interesa, tanto la de pensar que es un sufrimiento como la de pensar que tienes que vengarte, no te interesa si lo que quieres es gestionar las relaciones de forma atractiva, especialmente. Aclarado esto, muchos hombres buscan confirmaciones muy obvias para saber si una mujer está, entre comillas, molesta por su reacción. Por ejemplo, un te echo de menos, un mensaje directo o una declaración abierta. Y cuando no ven esto, asumen que no hay ningún tipo de interés. Aquí el error es interpretar las señales femeninas desde una perspectiva masculina. Las mujeres rara vez verbalizan de forma directa sus emociones. Cuando una mujer empieza a notar tu ausencia, los primeros cambios no siempre son tan evidentes, aunque sí suelen seguir algunos patrones. ¿Qué tipo de patrones? Pues vamos a ver cuáles son las señales de que empieza a notar tu ausencia. Bien, primero, cambios en la frecuencia de contacto. Puede que de repente empiece a escribirte de forma más habitual a lo que lo hacía antes, a veces con pequeñas excusas superficiales, a veces con pretextos que no tienen ningún sentido, o a veces con comentarios random para mantener el canal de comunicación abierto. Otra de las señales puede ser que tenga una presencia más activa en redes, ¿vale? Este comportamiento de que ella interactúe más con tus publicaciones o con tus historias en redes suele ser otra de estas señales, pero ojo, no siempre de forma directa. Puede que simplemente lo vea todo, cuando antes no veía tanto, reaccione a pequeños detalles o busque dejar su huella pero sin dar un paso claro hacia adelante. Tercera cosa, o tercera señal, preguntas indirectas a través de terceros. En lugar de preguntarte directamente a ti, puede que empiece a sondear cómo estás a través de amigos en común, conocidos o incluso redes compartidas. Por ejemplo, un grupo. El objetivo de esto no es tanto el saber cómo estás, sino el calibrar cuál es tu posición emocional o tu situación emocional en ese momento. Otra de las señales puede ser precisamente que te mande señales ambiguas o contrastes emocionales, por ejemplo, que se pueda mostrar más fría y distante en ciertos momentos y más receptiva o juguetona en otros momentos. Esta mezcla de comportamientos no es casualidad, está testeando. Si quieres saber más acerca de los tests, te recomiendo que escuches el episodio 2 o el 222 de este podcast. Otra de las señales pueden ser pequeños intentos de retomar la conexión. Por ejemplo, en los casos en los que volvéis a coincidir físicamente, puede que comience a expresar o a manifestar microgestos de mayor cercanía contigo. Por ejemplo, los toques accidentales, de contacto físico, las bromas con doble sentido o el rescatar chistes internos vuestros de manera como deliberada para ver cómo tú reaccionas o, por ejemplo, que te haga mayor contacto visual. Aquí la pregunta es, vale, ¿qué significa cuando una mujer no reacciona después de que yo haya dejado de insistir? Vale, este es el punto donde la mayoría de los hombres vuelven a caer en un bucle de errores, llegando incluso a poner en riesgo la salud de la relación a medio y largo plazo. O bien, los hombres en este punto han dejado de insistir y al no recibir ningún movimiento por parte de ella, se desesperan y actúan por puro impulso, o bien se pasan de frenada porque están aplicando distancia o ese contacto cero justo cuando no toca. Es decir, no están calibrando, que es la parte más importante. Por eso tenemos que saber cuándo dejar de insistir a una mujer antes de meter la pata. Muchos hombres, después de consumir contenidos de truquitos como el contacto cero, creen que cualquier tensión o enfriamiento se va a resolver a base de contacto cero, como lo del café. Y al final, como decía Abraham Maslow, cuando tu única herramienta es un martillo, cada problema parece un clavo. Y por tanto lo que consiguen realmente con esto es que acaban pasando justo en el punto en el que la mujer no estaba dudando de ti, sino que estaba testeando la relación a largo plazo en términos de estabilidad y proyección de futuro. El resultado de esto, que ella no reacciona no porque no le importe, sino porque asume que la relación no tiene sentido a largo plazo y se replantea sus necesidades. Y lo que se podía haber corregido con una correcta gestión emocional tuya propia y una buena calibración, una buena lectura de la situación, una buena lectura al entender la naturaleza femenina, se termina rompiendo por exceso de distancia descalibrada. Por eso estas dinámicas son más complejas de lo que parecen. Si las relaciones fueran tan fáciles como pasar de ella o estar más pendiente de ella, ya lo habría resuelto hace tiempo. Además, si fuera tan fácil como pasar o estar más pendiente, el debate de las relaciones no daría ni para una hora de discusión. No habría tantísimo contenido ni tanta gente hablando de esto.
y todo el mundo gozaría de relaciones en sus términos si fuera tan fácil como ignorar o como estar detrás. Por tanto, en resumidas cuentas, cuando una mujer no reacciona ante tu desinterés, puede ser que estén pasando varias cosas. 1. El nivel inicial de atracción no era suficiente. En algunos casos puede que no hubiera un interés sólido al principio, sino simplemente era algo circunstancial, momentáneo o simplemente entretenimiento. Puede que incluso te esté manteniendo en el banquillo y te está intentando utilizar como un plan B, dejándote como un chico de repuesto y tratándote como lo que nosotros llamamos un orbitador. Y si te estás preguntando qué son los orbitadores y quieres saber más de esto, te recomiendo escuchar el episodio 224 de este podcast donde hablamos de los orbitadores. Lo segundo que puede estar pasando es que ella esté en su propio proceso, testando hacia dónde estás dispuesto a llegar o calibrando su próximo paso. Y aquí es donde muchos hombres fallan por acabar actuando por impulso, por ejemplo. La tercera cosa que puede pasar es que haya una desvinculación emocional de manera progresiva, es decir, existe la posibilidad de que se esté empezando a desvincular emocionalmente porque, como hemos dicho antes, a lo mejor ha llegado a la conclusión de que la relación a largo plazo no tiene sentido. Y esto puede deberse a que has pasado demasiado y mostrado desinterés justo cuando el problema era otro y no tocaba, lo cual genera una situación de batalla de ego donde prácticamente hagan lo que haga, ambos perdéis. Obviamente, en muchas ocasiones ocurre que esta desvinculación emocional por parte de ella pasa porque ha desplazado su foco hacia otra persona, es decir, no porque tú hayas hecho nada mal, que a veces sí, sino porque haya otra persona. Recuerda que el interés de una mujer generalmente se transfiere de un hombre a otro y eso muchas veces te genera una sensación de que no tienes suerte con las mujeres. Y lo único que está pasando es que estás siendo víctima, digamos, de esta sensación de que te dejan en el banquillo, que te ponen a orbitar, que te dan largas mientras ella ve que pasa por otro lado. Lo cual esto me lleva a la tercera parte de este podcast, que es cómo actuar si quieres volver a reconectar con ella sin tener que insistir. Vale. En este punto, muchos hombres vuelven a caer en la misma trampa y cometen dos errores. Primero, creer que reconectar con ella es simplemente escribirle, pero haciéndote el duro. Y segundo, pensar que la insistencia alfa es algo atractivo. El problema es que, como hemos visto antes, no solamente es el qué hace, sino desde dónde lo hace. Y no me refiero al desde dónde como un rollo espiritual, místico ni emocional raro, sino simplemente qué tipo de hombre es el que está haciendo eso. Es decir, quién eres tú el que está haciendo eso, qué mentalidad tienes, qué perspectiva tienes sobre las relaciones y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si le escribes, por ejemplo, desde la reactividad o haces cosas raras para hacerla reaccionar, como por ejemplo publicar ciertas cosas o hablarle a personas en común, por ejemplo, en este caso estaría aplicando el mismo patrón reactivo y necesitado, pero maquillado. Y eso huele a kilómetros. Cuando reconectas correctamente, tu actitud tendría que ser la de no justificarte, no disculparte, no mostrarte necesitado, no intentarlo demasiado y no buscar que ella te reconfirme. Reconectar no trata de reactivar lo anterior, reconectar trata de iniciar algo nuevo desde un punto de vista de tu marco. Porque si lo haces para recuperarla, sigues la misma opción, o sea, estás siguiendo la misma posición de necesidad. Si lo haces desde el a ver si vuelve, estás siguiendo de la misma forma, estás cediendo el control emocional. Si lo haces para darle una de cal y otra de arena, sigues haciéndote tú solo trampas al solitario, jugando un juego falso que lo único que vas a conseguir es dañar la relación a futuro porque la estás metiendo café cuando lo que tienes que hacer es corregir el problema, no los síntomas. Por tanto, la verdadera jugada maestra no es tanto el contacto en sí, sino que tú ya no dependas del resultado. Preguntas frecuentes que suelen surgir, digamos, acerca de cuando dejas de insistir con una mujer son estas. Primera pregunta, ¿no? ¿Es efectivo dejar de insistir a una mujer como estrategia? Pues a ver, siempre y cuando lo hagas cuando toque hacerlo y siempre y cuando lo entiendas bien, la respuesta es que sí. El problema es cuando la solución no pasa porque dejes de insistir, pero lo haces porque no conoces otra forma, como el ejemplo del café. Tomar café te va a ayudar a estar más alerta, pero a veces la solución no es más café, sino dormir 7 u 8 horas en lugar de 3. Además, otro problema es que a veces intentas dejar de insistir y decides alejarte como un truco, pero por dentro sigues contando los días, esperando aquellas reacciones y sufriendo cada vez que no recibes señales de vuelta. Y esa incoherencia es precisamente lo que hace que por mucho que retires tu atención, la atracción no se reactiva, porque aunque no lo digas, se percibe, y en los casos en los que se reactiva, a medio o largo plazo te carga la relación. Pero por un motivo muy sencillo, y es que tú no eres un hombre atractivo e interesante para ella. Estás maquillándolo, pero no lo eres. Por tanto, tarde o temprano se te va a ver el plumero. Las relaciones con las mujeres son una de las áreas más importantes y que más impacto tiene en la vida de los hombres. De hecho, es un área tan crucial que pretender maniobrar en este área
en base a 4 técnicas y a 4 truquitos de un vídeo con clickbait es igual que decir que te tomas en serio tu salud porque sigues los consejos que ves en los anuncios de televisión. Es decir, cuidado con... Vale, entonces, paso de ella, la ignoro y ya está. Si fuera tan sencillo, ya digo, es como lo de la salud, tío. Es como si tú pretendes tomarte en serio tu salud y hacer caso a 4 consejos que ves por los anuncios. No es tan fácil. Por tanto, la forma óptima de vivir unas relaciones con las mujeres desde tu marco y desde el deseo de ellas hacia ti, que imagino que es lo que te interesa, es aprender a gestionar tu juego, tu marco emocional, aprender a gestionar tu desapego, aprender a estar en una situación donde gestiones bien tus emociones, donde entiendas tu propia naturaleza, por qué sientes ese apego por ella, desde un punto de vista biológico, no desde chorradas de estas, sino desde un punto de vista de verdad, de, oye, ¿qué dice el manual de instrucciones sobre el ser humano acerca de por qué los hombres podemos sentir apego o dependencia emocional por una tía? Entender esa parte, entender cuándo sí, entender cuándo no, entenderte a ti primero y entender a la mujer que tienes enfrente. De nuevo, desde el punto de vista de qué dice el manual de instrucciones del ser humano, porque lo tenemos. El problema es que nadie se para a leerlo ni se para a compartirlo por ahí, pero el manual de instrucciones está ahí. Se llama biología evolutiva y está para saber cómo podemos llevarnos esos principios aterrizados a las relaciones de hoy en día. Por tanto, aterrizar esos principios y llevarte a las relaciones de hoy en día se resume en 2 palabras. Convertirte en un hombre más atractivo e interesante para las mujeres, con un fundamento. Otra de las preguntas comunes, y ya con esto cierro, es ¿por qué insistimos cuando alguien no muestra interés? Vale, el modus operandi de muchos hombres es insistir más. Por miedo, por necesidad y por una mentalidad de escasez. Y esos son justamente los sentimientos que te llevan a no tener las relaciones que quieren, ni en cantidad ni en calidad. Por eso, cuando una mujer no muestra interés por ti, tú tiendes a insistir. Repito, por miedo, por una mentalidad de escasez o por necesidad. Y precisamente es el miedo, la mentalidad de escasez y la necesidad lo que justamente hace que no tengan ni la cantidad de relaciones que quiera ni la calidad de relaciones que quiere. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, te hayas dado cuenta que no todo es tan blanco y negro, que hay matices y hay que hacer las cosas bien y saber por qué se hacen. Y te recuerdo que voy a liar algo bastante gordo por la comunidad de email. Si quieres no perdértelo, y yo te recomiendo que no, porque te conozco y sé que te va a interesar, mi recomendación, hacer lo que te salga de los pies, pero mi recomendación es que debajo de este podcast tendrás un enlace para unirte gratis a la comunidad de email por donde soltaré la bomba. Así que, tú mismo, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.